Descubre el poder sagrado de la energía oculta, transformación espiritual en un instante. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Sentía el aire denso a mi alrededor, un silencio casi palpable, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Mis ojos se cerraron, buscaba paz, pero lo que encontré fue algo más profundo, más aterrador y transformador. La energía vibraba en cada rincón de mi ser, como si todo lo que creía saber se desmoronara. Era una tarde nublada, el cielo gris parecía reflejar mi estado interno, un cúmulo de dudas y preguntas. Mis pensamientos se deslizaban como sombras por mi mente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La búsqueda de respuestas se había convertido en un eco. Luego, escuché un susurro. Una corrientecita de aire fresco me rodeó, una risa sutil de la naturaleza. Una hoja cayó, danzando en un giro. Era una señal. El día anterior, un sueño extraño había cruzado mi mente, un anciano de ojos profundos y llenos de luz me invitaba a un viaje. Sus palabras resonaban en mi corazón como un tambor lejano: el poder está dentro de ti, pero debes despertarlo. Temblé al recordarlo. El anciano no era un personaje común, su voz era un eco de sabiduría que me perseguía. ¿Qué quería decir? Las imágenes se agolpaban en mi cabeza. Símbolos de antiguas civilizaciones danzaban ante mí, luces brillantes se enredaban en mi pensamiento. Una atmósfera de misterio envolvía cada rincón de la habitación. Mi pecho se apretaba, una combinación de asombro y miedo. La energía chisporroteaba, como si todo a mi alrededor estuviera al borde de explotar en color. Me preguntaba si alguna vez lograría entender. ¿Qué significaban realmente esas visiones? ¿Era solo mi mente jugando? Mi corazón latía con fuerza, cada golpe una pregunta. Entonces, de repente, vi una figura ante mí. Una sombra oscura, rápida, se movía entre las sombras de la habitación. Aceleró mi pulso. ¿Era real? La energía en el aire se volvió densa, casi pesada. Una voz murmuraba mi nombre, un eco tenue que parecía venir de lo profundo de la tierra misma. Esa pregunta se instaló en mí: ¿qué se me estaba revelando en este momento? Definitivamente, estaba al borde de algo extraordinario, pero ¿estarías listo para cruzar esa frontera? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Un temblor recorrió mi cuerpo, como si una corriente eléctrica atravesara mi ser. Las sombras parecieron cobrar vida, saltando y retorciéndose en una danza frenética. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la intensidad de aquel momento me mantenía en vilo. Imaginaba que varios caminos se bifurcaban ante mí, el viejo dicho resonaba en mi mente: elige con sabiduría. Escuché ese susurro de nuevo, suave pero insistente, como si las paredes mismas estuviesen intentando comunicarme un secreto. En la penumbra, las sombras empezaron a aclararse, revelando figuras vagamente familiarizadas, rostros de ancestros, de sabios que habitaron este mundo antes que yo. Cada uno parecía contar una historia, relatar una vida, un conocimiento que buscaba ser compartido. Conforme las visiones se hacían más nítidas, comprendí que el anciano de mi sueño no solo era un guía, sino también un guardián de saberes ancestrales. ¿Qué misterios atesoraban esas almas que ahora aparecían ante mí? Me sumergí en su esencia, tratando de escuchar sus voces. Cada historia me empujaba a profundizar en la búsqueda de mi propia verdad. Un aroma dulce y profundo invadió el aire, como si las flores de un jardín escondido florecieran solo para mí. En medio de esa fragancia, empecé a visualizar un símbolo, una espiral que giraba sin cesar, representando el ciclo de la vida, la conexión entre lo visible y lo no visible, entre el pasado y el presente. Sentí que esa espiral se comenzaba a dibujar en mi alma, respiré nuevamente, y al hacerlo, una nueva oleada de energía fluyó a través de mí.
De repente, me vi transportado a un lugar etéreo, donde los árboles danzaban al son de una melodía cósmica. Las hojas brillaban como joyas, y el viento susurraba secretos que solo estaban destinados a aquellos que se atrevían a escuchar. Sabía que esa era una representación de mi viaje interno, un reflejo de lo que estaba a punto de descubrir. En ese instante, me di cuenta de que el viaje no era solo mío, había una conexión a una red más vasta, un tejido de energías que entrelazaban nuestras historias, nuestros destinos entrelazados. ¿Estaba todo interconectado? La pregunta resonó en mi mente como un eco infinito. Era como si cada actitud, cada pensamiento, y cada sentimiento que había cultivado a lo largo de mi vida estuviesen tejiendo mi propia realidad. De manera súbita, la sombra oscura apareció de nuevo, pero esta vez, ya no la temía. Sentí que era el eco de mis propios miedos y dudas personificados. En vez de huir, decidí confrontarla. ¿Qué sabiduría se escondía en esa oscuridad? En mi corazón, una chispa de valentía se encendió y comprendí que enfrentando mis temores, podría desvelar aspectos ocultos de mí mismo. Con el cuerpo erguido, me aproximé lentamente y el silencio se volvió ensordecedor. Solo entonces, un nuevo murmullo emergió de la penumbra: todo poder que deseas ya reside dentro de ti. ¿Te atreverás a liberarlo? La pregunta flotó en el aire, una invitación a cruzar el umbral de la transformación. Mientras enfrentaba esa sombra, una pregunta más profunda surgió en mi corazón. ¿Qué pasaría si la verdadera esencia del poder sagrado no era solo un regalo, sino un peso que debía ser jugado con responsabilidad y compasión? La energía vibrante a mi alrededor comenzó a cambiar, y en ese momento, comprendí que el viaje apenas comenzaba. Una ola de luz brotó de las sombras, iluminando el espacio con un resplandor cálido y acogedor. La oscuridad se desvaneció poco a poco, revelando un paisaje que parecía estar en constante cambio, una sinfonía de colores y formas que se fundían a mi alrededor. Comencé a comprender que aquel lugar no era tangible, sino un espejo de mis propias emociones y pensamientos profundos. Frente a mí, emergió un árbol quelácel. Sus raíces se adentraban en la tierra con firmeza mientras sus ramas se extendían hacia el cielo infinito. En sus hojas danzantes, leí ecos de mis propias vivencias, como si cada susurro natural contara una historia de lucha y triunfo del pasado. Me acerqué, sintiendo un imán tirando de mí hacia su tronco. Al tocarlo, un torrente de imágenes y sentimientos me invadió, momentos de alegría, tristeza, amor y pérdida se entrelazaban. Una voz suave, como el murmullo del aire al atravesar las hojas, habló en mi interior: cada experiencia forma tu esencia. Aprende a integrar tus sombras y tus luces. El equilibrio es el camino. Las conexiones comenzaron a adquirir forma, y comprendí que cada paso que había dado en mi vida estaba tejido en esta red que abarrotaba el universo. Observé cómo otros viajeros emergían, cada uno llevando consigo una chispa de luz. Sus miradas reflejaban anhelos y desafíos, sus pasos eran cautelosos, pero despreocupados. Entre ellos, el anciano de mis sueños apareció de nuevo, con su mirada profunda y sabia. Se acercó y, sin decir palabra, me invitó a unirme al círculo que se formaba. Al integrarme, sentí como el pulso colectivo vibraba en sintonía. Juntos, comenzamos a movernos, como si estuviéramos danzando una coreografía antigua. La energía fluía entre nosotros, entrelazándose en una espiral de luz resplandeciente. Cada movimiento parecía revelar un talento oculto, un poder esperado que emergía y se trasladaba en forma de visiones. Visualicé una puerta en el horizonte, entre dos montañas de espuma de colores. La puerta latía con un ritmo similar al mío, como si cada golpe de mi corazón sincronizara con el misterio que aguardaba al otro lado. ¿Qué secretos se ocultaban tras esa entrada? ¿Estaba yo listo para cruzarla? La emoción y el miedo se entrelazaban, creando un nudo en mi estómago. De repente, el anciano levantó su mano, todo movimiento se detuvo. La sabiduría está en la elección, dijo con voz firme. Cada puerta que decides abrir transforma tu realidad. Sin embargo, recuerda que el poder sagrado no solo transforma, también requiere responsabilidad y aceptación. A medida que esas palabras resonaban en mi interior, volví a plantearme la esencia que deseaba abrazar. La responsabilidad de mis decisiones, los caminos que debía seguir, todo parecía cargarme de un nuevo sentido de propósito. Aquella búsqueda no se trataba solo de mí,
era un llamado a la comunidad, a relacionarme con el mundo desde un lugar de autenticidad. La danza reanudó su fluidez, y en cada giro me sentí más conectado a esa red de energía, como si formara parte de un todo mayor. Pero, entonces, un leve temblor comenzó a agitar el suelo, un recordatorio ominoso de los desafíos que podía encontrar. Aunque sabía que estaba rodeado de luz y amor, no podía ignorar la sombra de lo desconocido que acechaba. Cuando la vibración llegó a su cúspide, la puerta comenzó a entreabrirse, revelando un resplandor cegador, y antes de poder dar un paso hacia adelante, una pregunta flotó en el aire: ¿te atreverás a enfrentar lo que yace dentro y, al hacerlo, desvelarás los poderes ocultos que aún te siguen? La inquietud me recorrió y, al mismo tiempo, el corazón suspiró en respuesta a la invitación de avanzar. ¿Qué me esperaba más allá de ese umbral? A medida que la luz se filtraba por la rendija de la puerta, una sensación de vertiginoso anhelo se apoderó de mí. Mi corazón, un tambor resonante, me empujaba hacia adelante, mientras mi mente luchaba contra la incertidumbre. El anciano observaba con una calma que parecía prometer que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de mí. Con un profundo aliento, decidí cruzar el umbral. La luz se desbordó como un río, arrastrándome a un espacio que desafiaba toda lógica. Era como estar suspendido entre dimensiones, atrapado en un instante donde el tiempo no tenía sentido. A mi alrededor, estructuras etéreas surgían y caían, revelando paisajes de ensueño donde lo tangible y lo imaginario coexistían. Cada paso que daba resonaba con un eco que surgía de los rincones más recónditos de mi ser, despertando fragmentos de mí que había olvidado. En este nuevo espacio, los colores vibraban con audacia. Las flores, en tonos imposibles, emitían melodías suaves al tocar el viento. Frutos dorados colgaban de ramas de oro puro, cada uno un símbolo de una posibilidad sin explorar. La presencia de otros viajantes era palpable, cada uno buscando respuestas, como yo. Un murmullo colectivo se alzó en un canto, y sentí una conexión más profunda. Éramos navegantes en un mar de energía, todos en busca de la verdadera esencia del ser. De repente, surgió ante mí una figura resplandeciente, aparentemente compuesta de luces danzantes. Era como una representación de todas mis ansias y temores, una manifestación de mi propio ser interior. Soy la posibilidad que has estado buscando, declaró con voz clara y resonante. Aquí reside el poder sagrado de tu propósito. Solo yo puedo mostrarte lo que no has osado mirar. Era como si por fin pudiera ver los hilos que conectaban cada uno de mis deseos y miedos. Sin embargo, el poder de la figura era abrumador, sentí que debía elegir sabiamente mis palabras. ¿Cómo podía confrontar aquello que me hacía sentir pequeño? Mi voz tembló al preguntar: ¿cómo puedo aceptar lo que soy y atreverme a avanzar hacia lo desconocido? La figura sonrió, y en su mirada vi reflejadas mis experiencias más oscuras y más luminosas. El camino hacia el autoconocimiento comienza con la aceptación. Cada sombra que portas no es un lastre, sino un maestro. Ha llegado el momento de invitar a la vulnerabilidad y la valentía a tu viaje. Lo que encuentres aquí no será fácil, pero será transformador. A medida que esas palabras resonaban en mi alma, una serie de visiones comenzaron a atravesar mi mente. Recorridos que había temido tomar, momentos en los que me había ocultado detrás de muros emocionales, fantasmas del pasado que todavía me influenciaban. Sentí un cálido destello de coraje brotar en mi pecho, y la figura resplandeciente se desvaneció en una lluvia de destellos dorados que tomaron forma en pequeños espejos flotantes. Cada uno reflejaba un aspecto de mí que estaba listo para ser reclamado. Mientras absorbía este nuevo conocimiento, me preguntaba si acaso el coraje que comenzaba a manifestarse podría ser suficiente para enfrentar las sombras que aún rondaban en mi interior. ¿Estaba preparado para abrazar esos fragmentos olvidados y permitir que se fusionaran con la luz que brillaba dentro de mí? La puerta del descubrimiento continuaba abierta, pero el camino hacia adelante era incierto y revestido de desafíos. Con el pulso de la energía vibrando aún en mi ser, una pregunta emergió con fuerza: ¿el poder de la vulnerabilidad será suficiente para desvelar el verdadero potencial que duerme en mí? La búsqueda apenas comenzaba, y el horizonte se extendía ante mí, envuelto en un misterio que aguardaba ser descifrado. Un suave viento comenzó a soplar entre las estructuras inmateriales, como si el mismo aire estuviera animado por la vibración de mis pensamientos.
Los espejos flotantes me rodeaban, cada uno susurrando relatos de antiguos caminos no recorridos. A medida que me movía entre ellos, un magnetismo invisible parecía atraerme hacia aquellos que resonaban más intensamente en mi alma. Uno en particular captó mi atención. Tenía un borde dorado que brillaba con un suave fulgor, y su superficie reflejaba una escena de mí mismo, de pie frente a una multitud, mis palabras fluyendo con energía y claridad. Un relámpago de reconocimiento iluminó mi interior, era una versión de mí que había imaginado, pero nunca me había atrevido a ser. Observé cómo transmitía esperanza y verdad a los demás, y un fuego ardió en mi corazón. Sin embargo, una bruma oscura se arrastraba también en el reflejo, un símbolo de las dudas y temores que habían asediado mi esencia. Instantáneamente, el eco de mis inseguridades reverberó en mi mente. ¿Sería suficiente la motivación que sentía para desafiar las voces críticas que han estado presentes en mi vida? El temor a ser juzgado, a fracasar, a no ser suficiente volvió a asomarse como sombras en el horizonte de mis pensamientos. Mientras continuaba observando esa imagen de mí, la voz del anciano resonó de nuevo en mi interior: la verdadera transformación surge de la confrontación con tus demonios. Solo enfrentando lo que temes podrás realmente brillar. Sus palabras eran un recordatorio, ahuyentando la bruma que comenzaba a envolverme. Era hora de buscar la valentía en los ecos de mi ser. Con determinación, extendí una mano hacia el espejo, listando los antiguos dilemas que habían contenido mi crecimiento. En ese instante, los destellos dorados de la figura resplandeciente regresaron en forma de un suave halo de luz que me rodeó, vibrando en un susurro constante: no temas. Cada paso que tomas es una invitación a la libertad. La luz envolvió mis temores, haciendo que se desvanecieran como la niebla bajo el sol naciente. Sentí como el coraje anidaba en mí, no como un escudo que me protegiera de las caídas, sino como una antorcha que iluminaba el camino hacia adelante. Mis pasos resonaron en el vasto espacio, marcando el compás de una nueva sinfonía. Con cada paso, nuevas visiones comenzaron a florecer a mi alrededor. Momentos de verdad, de conexión con otros, donde el amor y la compasión florecían. Escenas de reconciliación, renacimiento, y momentos de pura autenticidad se despliegan ante mis ojos, recordándome que cada elección estaba tejida con el hilo de mis intenciones. La esencia de lo humano se expandía ante mí, como si el mundo estuviera invitándome a ser parte de él en su totalidad. A medida que absorbía cada imagen, una pregunta emergió en mi mente: ¿qué pasaría si me permitiera ser plenamente visto, con todas mis imperfecciones y fragmentos? ¿Podría ser la vulnerabilidad la clave para conectar con mi verdadero propósito? Un susurro de sabiduría se deslizó en mi corazón: la única forma de encontrar tu voz auténtica es arriesgarte a ser oído. La incertidumbre ya no era una carga, sino un compañero en mi travesía. El misterio del ser se expandía ante mí como un horizonte infinito, y me di cuenta de que aún había mucho más por descubrir. Tomé un respiro profundo, conscientes de que este era tan solo el comienzo de un viaje más amplio. El desafío no era solo enfrentar mis sombras, sino también dar la bienvenida al viaje compartido con aquellos que estaban dispuestos a unirse a mí. Mientras las visiones se disipaban lentamente, una última pregunta surgió de mi interior, más enigmática que las anteriores: ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir para volver a encontrarme a mí mismo en este vasto tejido de conexiones? La luz que me envolvía comenzó a distorsionarse, transformándose en olas vibrantes que danzaban ante mis ojos. A través de esta coreografía etérea, vi cómo las sombras de mis temores se convertían en figuras de luz, cada una contando su propia historia mientras se alejaban, liberándose de los grilletes que yo les había impuesto. En ese instante, algo en mi interior se despertó, como si una puerta secreta se abriera al horizonte de lo desconocido. Una serie de arcos formados por colores vibrantes se alzaron, incitándome a cruzar a un nuevo ámbito de comprensión. La increíble sensación de pertenecer a algo más grande que yo mismo envolvía mi ser. El aire se tornó más denso, impregnado de un aroma a tierra recién mojada y la fragancia dulce de flores que nunca había olfateado. Sin dudarlo, comencé a caminar hacia uno de los arcos, orientado por un impulso que parecía surgir desde lo más profundo de mi esencia. Con cada paso, sentí que el suelo por el que caminaba pulsaba como un corazón, marcando un ritmo de vida que resonaba con mi propio latido. Era como si la tierra me hablase en un lenguaje ancestral,
recordándome que cada ser que me rodeaba tenía un papel en el gran diseño del universo. Al cruzar el arco, las imágenes comenzaron a transformarse de nuevo. Esta vez, vi una vasta pradera iluminada por un sol dorado, donde seres humanos y animales coexistían en perfecta armonía. Me vi a mí mismo en medio de ellos, unificándome con la vida que bullía a mi alrededor. Las risas de los niños, el suave murmullo de las hojas y el canto de los pájaros se entrelazaban en una melodía que celebraba la esencia del ser. Me encontraba en un círculo sagrado, rodeado de personas que compartían sus historias. Vi sus ojos iluminados por la pasión de sus realidades, y una voz interna me instó a unirme. Sin pensarlo, compartí mis temores, mis sueños suspendidos en el aire como globos listos para elevarse. La aceptación y el amor se sintieron como una manta que me envolvía, disolviendo las barreras que había construido durante años. Un anciano, cuyas arrugas grababan la sabiduría de muchas generaciones, se acercó. Con un tono profundo y suave, me dijo: la conexión no se establece solo en la alegría, sino en la vulnerabilidad compartida. Al abrir tu corazón, creas puentes entre almas. Sentí que esas palabras resonaban en cada fibra de mi ser. Cuán liberador era compartir las luchas y las victorias con otros. A medida que el encuentro se tornaba más íntimo, una pregunta surgió en mi mente, como un eco que reverberaba en la profundidad de mi ser. ¿Qué pasaría si me entregara completamente a esta comunidad, abrazando la idea de que no estoy solo en esta travesía? Miré a mi alrededor y reconocí el poder de la unión, de cómo cada historia compartida se entrelazaba en un tapiz de luz colectiva. Ante el brillo de este nuevo entendimiento, la pradera comenzó a desvanecerse, y la sensación del viaje que aún me aguardaba se tornó palpable. Aún así, una inquietud me acompañaba: ¿qué pasaría si, al descubrir mi propósito, me atreviera a desafiar las expectativas que otros han puesto sobre mí? La vibración de ese interrogante resonaba en el aire, y a medida que comenzaba a desvanecerme de ese lugar, me dejé llevar por el eco de las voces que se unían en una sola melodía. La conexión era más que un simple encuentro, era la promesa de un viaje compartido hacia lo desconocido, donde las dudas y el temor darían paso a una transformación continua. Cuando las sombras de la pradera se disolvieron, me encontré en un nuevo entorno. La atmósfera se había transformado en un bosque, donde los árboles se alzaban como guardianes ancestrales. Sus troncos eran robustos y sus hojas parecían susurrar secretos al viento. Al caminar entre ellos, sentí la energía fluir a través de mi ser, como si el mismo bosque palpitara en sintonía con mi esencia. Era un espacio sagrado, revelador y lleno de misterio. Las luces de colores regían el lugar, jugueteando entre las ramas, creando destellos similares a estrellas que titilaban en la penumbra. De repente, una esfera luminosa emergió del follaje, envolviéndome suavemente con su luz dorada. La esfera comenzó a moverse, guiándome hacia un claro donde el aire vibraba intensamente. En el centro del claro, un círculo de piedras se erguía, cada una con inscripciones que resplandecían con una luz interna. Al acercarme, percibí que cada piedra parecía imbuida de una historia y un propósito. Cada forma, cada línea, parecía contar un relato de transformación. En ese instante, comprendí que eran las huellas de aquellos que, como yo, habían pasado por ese mismo cruce, buscando respuestas y caminos nuevos. Siente mi corazón latir rápido, y comprendí que este lugar era un sitio de iniciación, donde los miedos superficiales se confrontaban con verdades profundas. La voz del anciano regresó a mi mente, y con ella, la necesidad de profundizar en mi vulnerabilidad. Con un susurro interno, me pregunté: ¿qué es lo que me sostiene en la sombra de mis dudas? ¿Qué verdades ocultas anhelan salir a la luz? Sentí como lo que había reprimido comenzaba a surgir, mis anhelos, mis inseguridades, incluso la voz crítica que tantas veces me había detenido. Con determinación, me senté en medio del círculo de piedras, dejando que la energía de la tierra me envolviera y me anclara. Cerré los ojos y respiré profundamente. Las inscripciones chisporroteaban ante mí, y en un momento de profunda quietud, vislumbré cómo los miedos que me había negado eran herramientas para mí, métodos de aprendizaje en lugar de cadenas. Esta revelación hizo que la esfera luminosa se expandiera, emanando una luz envolvente. Fue entonces cuando las piedras comenzaron a emitir sonidos que formaban una melodía ancestral. Con cada nota, una emoción se liberaba en mí. La tristeza, la esperanza, el amor,
Todos formaban parte de la sinfonía que resonaba en mi interior, como un recordatorio de que cada una de mis experiencias contaba. Era el eco de aquellas voces compartiendo su vulnerabilidad, su autenticidad. Entre las vibraciones, una figura se materializó en la frontera del claro. Era un ser de luz, cuya energía irradiaba sabiduría y compasión. Me miró intensamente y, con una profundidad en su presencia que parecía conocer mis miedos más ocultos, preguntó: ¿estás dispuesto a recibir la guía que has buscado, incluso si implica dejar atrás tu antigua forma de ser? Una oleada de emoción recorrió mi cuerpo. Aquel encuentro cargado de exquisiteces espirituales me impulsó a soltar mis resistencias. Pero una inquietud brotó en mi mente: ¿y si al soltarme perdiera el camino que he recorrido? ¿Qué sucedería si el cambio traía consigo pérdidas que no estoy listo para afrontar? A medida que me permitía fluir en esta corriente de energía, las preguntas giraban en mi interior como hojas al viento. La luz que emanaba del ser continuaba resonando con intensidad, recordándome que cada paso hacia la verdad era una exploración, una danza entre lo conocido y lo desconocido. ¿Qué si todo lo que había vivido hasta ahora no era más que una preparación para una transformación aún más profunda? El ser de luz se acercó, su presencia envolvía el claro en un halo de calma y confianza. La transformación que buscas no está en lo externo, dijo con una voz que vibraba como el canto de un arroyo. Está en el interior, esperando a ser descubierta, un viaje de regreso al hogar de tu auténtico ser. Sus palabras resonaron en un rincón de mi alma que no sabía que existía. Cerré los ojos nuevamente, permitiendo que su voz se deslizara a través de mis pensamientos. En ese instante, el bosque pareció respirar conmigo, como si estuviera vivo y consciente de la búsqueda que me llevaba. De repente, la melodía de las piedras se intensificó, y como si respondiera a mi intención, la esfera de luz empezó a girar, desdoblándose en un caleidoscopio de colores que llenaban el aire. A través de sus destellos, vislumbres de mi vida comenzaron a manifestarse, momentos de alegría, pero también de dolor. Las imágenes se proyectaban como una película en mis párpados cerrados, cada escena trayendo consigo un eco de emoción que pulsaba como un tambor en mis venas. Vi mi infancia, mis relaciones, mis fracasos y logros. Cada recuerdo palpitaba con vida, y en cada uno de ellos, reconocí partes de mí que había ignorado o rechazado. ¿Las abrazarás?, preguntó el ser. Su pregunta entró en mí como un susurro envolvente. Y, aunque sentía el miedo burbujear en mi interior, una parte de mí respondió con honestidad: ¿qué pasará si lo hago? La respuesta llegó instantáneamente, como un susurro desde el fondo de mi alma: liberación. Renovación. Todo lo que niegas es lo que te ata. Con cada repetición de su mensaje, sentí la necesidad de actuar. La esfera de luz se concentró de repente en mi corazón, como si le diera voz a aquello que anhelaba salir. Rechazar las sombras de mi ser solo había alimentado su poder. Era el momento de abrazar y reconocer la dualidad de mis emociones. El claro comenzó a girar, y las piedras brillaron con más fuerza. Al abrir los ojos, un nuevo horizonte se desplegaba ante mí, un camino que se bifurcaba en dos direcciones. Una senda se alzaba hacia lo familiar, lo que sabía, la otra llevaba hacia la neblina del desconocido, llena de potencial pero también de temor. ¿Cuál elegirás? La voz del ser resonó dentro de mí. Mis miedos parecían cobrar vida, manifestándose como seres oscuros que emergían del bosque. Eran las mismas dudas que me habían mantenido cautivo, y ante ellas sentí un estremecimiento en el alma. Tomé un instante de reflexión. La neblina me ofrecía un reto irresistible, un llamado a la expansión. La luz del ser comenzó a proyectarse hacia el camino nebuloso, iluminando pasos que aún no había dado. ¿Qué hay al otro lado del miedo?, me pregunté. Una inquietud persiste en mi corazón. Esta vez, en lugar de acobardarme, deslicé mi mano sobre el círculo de piedras, sintiendo la sabiduría de aquellos que habían transitado antes que yo. Esa conexión me otorgó coraje. La transformación que advertía no pasaba solo por el cambio, sino por la aceptación de mi totalidad. Con un aliento profundo, tomé la decisión: elijo caminar en la neblina. De inmediato, el ser de luz sonrió, enérgico, y una ola de poder surcó mi ser. Lleno de determinación, avanzaba hacia la incertidumbre. Pero justo cuando me adentraba en el sendero, el bosque tembló, y las sombras parecieron cobrar vida,
intentando retenerme. Que se esconde tras el velo de la neblina, resonó en mi mente, mientras el aire crujía a mi alrededor. Sin embargo, una chispa de confianza iluminó mi camino. La oscuridad puede ser el precursor de un gran despertar. ¿Sería esta la prueba que finalmente me llevaría a la transformación que tanto anhelaba? El sendero se estrechó y se perdió entre la neblina, siendo devorado por una bruma suave que festejaba con cada paso que daba. Mis sentidos parecían amplificarse, cada sonido, cada aroma, cada susurro se entrelazaba en una sinfonía que hablaba de lo desconocido. Las sombras no parecían hostiles, sino más bien como guardianes de los secretos ocultos en ese mundo etéreo. El ser de luz permanecía a mi lado, su energía vibrante creando una barrera sutil entre mí y el incierto abrazo de la oscuridad. Tu viaje apenas comienza, resonó su voz, y una nueva oleada de fe me envolvió. Guiado por una luz interna que pulsaba en mi pecho, avancé sin saber lo que me esperaba. A medida que me adentraba más en la neblina, el aire se tornó denso, casi como si esperara un susurro de mi corazón. Cerré los ojos nuevamente, dejándome llevar por la música del bosque. Un aroma dulce y terroso emergió de la bruma, familiar y rememorativo. La fragancia de la tierra húmeda, de hojas en descomposición y de lo que había sido alguna vez un flujo vital. Con cada inhalación, sentí como si un océano antiguo me estuviese llamando. A cada paso, visiones comenzaron a formarse en la vaporosa neblina, escena tras escena fluyendo como corrientes de agua. Vi sombras de antiguos pensamientos asomándose, mis miedos manifestándose como figuras oscuras que danzaban en el borde de mi visión. Pero había algo diferente en sus movimientos, ya no eran formas amenazantes, sino seres que pedían ser escuchados. Allí estaban mis dudas, mis ansiedades, cada una de ellas esperando su turno por ser reconocidas y liberadas. Sus rostros se tornaron familiares, reflejos de luchas pasadas que aún llevaban aristas de dolor. El ser de luz me recordó, abrazar las sombras te abrirá a la luz. No huyas de lo que te constituye. Inspirado por sus palabras, decidí enfrentar a aquellas manifestaciones. ¿Por qué existís? ¿Qué es lo que teméis?, pregunté en voz alta, y la bruma pareció responder, vibrando alrededor mío con energía perturbadora. De repente, como si un eco brotado del fondo de la neblina, escuché respuestas. No eran palabras, sino emociones. Era tristeza, miedo, pérdida, una amalgama de sentimientos que habían creado un nudo en mi esencia. La compasión apareció y con ella, el entendimiento. Cada sensación, cada sombra mostraba una lección, una parte de la sabiduría que había descifrado de manera indirecta a lo largo de mi vida. No eran el enemigo, eran mis compañeros de viaje y, si aceptaba su existencia, podía integrarlos en mi viaje hacia la transformación. Una de las sombras, con una figura que parecía familiar, se acercó. Sus ojos eran espejos de reflexión, y comprendí que representaba mis antiguos sueños no cumplidos. ¿Por qué la duda te detuvo? Esta pregunta flotó en el aire con una claridad penetrante. Me quedé en silencio, el tiempo parecía ralentizarse. Recordé momentos de parálisis ante decisiones difíciles, de momentos en los que elegí encadenar mis deseos al miedo en vez de perseguir mis anhelos. No supe qué hacer con la esperanza, respondí con sinceridad. Con cada palabra, las sombras empezaron a entrelazarse, sus formas comenzaban a iluminarse. Lo que antes era opaco, ahora brillaba con luces fugaces de posibilidades. La esperanza tiene un poder sagrado. Permite que su luz inunde tu ser, murmuró el ser de luz. La neblina empezó a despejarse, revelando un sendero resplandeciente que se extendía hacia lo desconocido. Ahora dudaba, ¿era este el camino hacia la aceptación y la transformación completa? La luz del ser pareció acentuarse, invitándome a seguir adelante, con cada paso haciendo eco de mis propios sentimientos de sanación. ¿Qué más hay detrás de estos velos de sombra?, pregunté, con la certeza de que la profundidad de mi búsqueda apenas comenzaba. La neblina se desplazó un poco más y, al final del sendero, una figura se delineó en la distancia, movimiento prudente y canto de luz. Era un nuevo guía, ¿y qué mensaje traería para mí en este viaje hacia lo desconocido? El camino se hacía cada vez más claro mientras me acercaba a la figura que se alzaba en la distancia, envuelta en una luz dorada que parecía vibrar con su esencia.
A medida que me acercaba, el ser reveló su rostro, un reflejo de mi propia alma, y en su mirada resplandecía la comprensión de todas mis luchas y victorias. Aquel ser no era otro que yo mismo, en una versión iluminada, en la que había abrazado cada sombra y cada rayo de luz. Has viajado lejos, habló con una voz que resonaba como un eco interno, y has enfrentado tus miedos con valentía. Lo que has buscado siempre ha estado dentro de ti. La verdad que anhelas no es un destino, sino un proceso de descubrimiento continuo. En ese instante, sentí la arquitectura de mi ser desmoronarse y renacer. Todo lo que había vivido y enfrentado, cada lágrima y cada sonrisa, se amalgamaba en una singularidad divinizada. Comprendí que la transformación no es una línea recta, sino una espiral que nos lleva hacia la esencia de nuestra autenticidad. Mi vulnerabilidad se convirtió en mi mayor fuerza, mi miedo en mi mayor maestro. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo una profunda paz que comenzaba a llenar cada rincón de mi ser. El ser iluminado sonrió, y esa luz se expandió a mi alrededor, envolviendo cada parte de mí. Ahora, comparte tu luz con el mundo, respondió con serenidad. En este viaje, no solo has obtenido poder, sino también un propósito, ser un faro de esperanza para otros. Lo que has despertado en ti es un eco capaz de resonar en las almas de quienes te rodean. Tu luz, amplificada por tus sombras, creará un efecto dominó de transformación en la realidad. Recuerda, en cada ser humano, hay una chispa de divinidad, esperando ser iluminada. A medida que esas palabras se asentaban en mi corazón, sentí un desprendimiento de todas las expectativas externamente impuestas. Ya no era solo un individuo buscando respuestas, ahora formaba parte de una red vibrante, un tejido de conexiones perfectas entrelazadas por la experiencia humana. Comenzaba a vislumbrar un retorno a la esencia que me había nutrido desde el principio. De repente, vi delante de mí un nuevo camino, no un camino cualquiera, sino uno que se iluminaba con cada paso que daba, cada paso, una decisión, cada decisión, una posibilidad. Sentí una oleada de amor abarcarme, un recordatorio de que el viaje realmente nunca termina, siempre hay nuevas capas de profundidad por descubrir, tu viaje apenas comienza. El poder de la transformación reside en tu disposición para explorar, aceptar y compartir, resonaba en mi mente mientras comenzaba a caminar hacia el horizonte donde la luz se encontraban con la tierra. A cada paso, me comprometía a abrazar mis sombras y mis luces, sabiendo que ambas eran necesarias para el florecimiento de mi verdadero ser, y mientras el mundo a mi alrededor brillaba en una danza de energía vivificante, supe que había llegado a un punto de inflexión. No había más miedo que me retuviera ni duda que impidiera mi avance. En este vasto universo, era un ser de luz, portador de la verdad que puede iluminar la vida de otros. Con el corazón pleno, dejé escapar las palabras que resuenan hasta hoy, en la aceptación de todas mis partes. He encontrado la libertad de ser, y en la luz de mi existencia se despierta el poder sagrado de todos los que están listos para transformar el mundo.